Muy bien, damos inicio entonces. Gracias por tenerlos conectados a todos los amigos de Latinoamérica. En primera instancia, quiero agradecer a Latin Juris, a Damián Armijo, el doctor, por habernos permitido encontrarnos y dar esta posibilidad de que mi persona pueda transmitirle un poco de la realidad actual acerca de los deberes constitucionales frente al COVID-19. Un caso que lo voy a llevar desde la perspectiva boliviana, pero obviamente nunca nos olvidemos que los derechos y los deberes siempre están latentes en cada uno de los estados, ¿no? Es así que agradeciendo nuevamente a Latin Juris a través de Damián Armijo es que nos permite el día de hoy conectarnos, estar aquí saludando desde Nogales, Sonora, México, desde Ecuador, desde Bolivia, desde mi país, evidentemente, Colombia y muchos países que se ponen en sintonía para poder en esta época recibir cierta clase de información para seguramente estar más informados acerca de lo que sucede con con el COVID-19, pero siempre en conexitud del ámbito jurídico. Es así que si bien es cierto, muchos países no podemos salir porque estamos en un estado de emergencia sanitaria. En mi país estamos en estados de excepción, seguramente en otros países, que cumplimos un aislamiento en nuestra casa. Y ese aislamiento a algunas personas nos permiten estar conectados el día de hoy. Primeramente me quiero presentar, luego de los saludos protocolares. Mi nombre es Dante Ojopi Alquiza. Soy veniano boliviano, soy abogado, jurista, docente universitario, columnista jurídico y predispuesto siempre para compartir conocimientos con toda la comunidad latinoamericana en mi país y en donde se pueda siempre. Muy agradecido nuevamente y les decía, ¿no?, que esa interacción que se da en vivo por Face Live a través de Latin Juris es lo que nos permite ahora estar el día de hoy conectados. Es como dicen, ¿no?, que las redes sociales siempre nos permite acercarnos, es cierto y evidente, pero también no nos olvidemos que las redes sociales también por estos medios son para crear el caos. ¿A qué me voy a referir con esta pequeña introducción? Que si bien es cierto, tiene sus beneficios, también crean un cierto caos. Enfocándonos un poquito, como breve introducción, les diré que nos encontramos evidentemente atravesando una pandemia que está causando mucho, pero mucho pánico a nivel mundial, el COVID-19 o el coronavirus, como también se suele llamarlo. Pese al impacto de este virus, creo que históricamente es necesario considerar que el temible coronavirus se encuentra actualmente en el puesto 17 dentro de las pandemias más desastrosas de la historia. Seguro esto va a sorprender a muchas personas que están conectándonos el día de hoy, pero esta es la realidad que estamos viviendo. El coronavirus se encuentra muy por debajo de otras pandemias que han existido desde los primeros siglos, de siglos anteriores, épocas pasadas, desde la peste antonina, la peste negra con 200 millones de muertes, la viruela con 56 millones de muertes, la gripe española que tanto se habla el día de hoy cuando hacen esa semejanza en España, cuando sucedió esta gripe española en los años 1918 y 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Evidentemente es una de las más grandes que ha dejado entre 50 y a 100 millones de víctimas, muertes letales. Después de la gripe española también tenemos otras enfermedades que evidentemente están por encima de lo que es el coronavirus o el COVID-19. Lo catalogan o lo catapuntan en el puesto 17 actualmente, con más de 58.000 muertos al día de hoy, al día 3 de abril. Hace 2 días estaba en 35.000 y está avanzando superabundantemente, eso es cierto, pero todavía está muy por debajo de las otras pandemias que les señalaba precedentemente, hasta el momento, según la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que se están encargando obviamente de llevar
este cronometraje con las víctimas y demás. Tenemos más de 1 millón de infectados por el COVID-19 actualmente en todo el mundo. ¿Quiénes lideran esto? Lideran Estados Unidos, lideran Italia y España. Los 3 primeros podios se lo llevan estos países, evidentemente. Pero también hay que señalar, siempre no hay que verle el lado malo, hay que señalar también que hay más de 200.000 personas que ya se han recuperado en el mundo del COVID-19. Nos gusta siempre a nosotros ver la parte que más impacta, y la parte que más impacta de momento son las muertes que nos enteramos día a día. ¿A qué me iba con esta pequeña introducción a la que hacía referencia con estos 58.000 muertos que tenemos hoy, 3 de abril del 2020? Es que la diferencia con las otras, obviamente, ya lo mencionaba un colega nuestro que hacía referencia en el día 1, si mal no recuerdo, de las exposiciones de este ciclo de conferencias internacionales, al decir que uno de esos componentes de generar este caos, esta psicosis colectiva, son las redes sociales, es la tecnología. Esa es la diferencia que el día de hoy estamos sufriendo en esta pandemia. Hay mucha gente que se estresa, hay mucha gente que incluso se enferma, ¿no? Porque está con esa tensión de no saber si sale, y si sale vuelve contagiada otra vez contra el COVID-19. Bien, considerando estas tristes experiencias que les he comentado brevemente, es posible hacernos la esperanza que esto pasará. Todo pasa, queridos amigos, al igual que las anteriores pandemias. Hay que tener fe, sin duda alguna. El coronavirus no se va a quedar para siempre. Lo que tiene que hacer la población mundial es afrontar esta pandemia actualmente con responsabilidad y también con mente positiva y con fe. Es muy complicado cuando hablamos del positivismo, porque hay personas que emocionalmente no son fuertes y no son capaces de sobrellevar este tipo de experiencia como las que estamos viviendo el día de hoy. Bien, hoy por hoy lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar evidentemente las medidas de prevención, esto a fin de parar con todo ello a la brevedad posible. Es de aquí que se promueven muchas estrategias a nivel mundial, como el más conocido que se da hoy en todo el mundo, es el famoso quédate en casa. Quédate en casa, que se encuentra formado, como decía, en cada uno de los estados, en cada una de las personas. Muy bien, están cumpliendo responsablemente seguramente para prevenir la propagación y por ende el contagio hacia las demás personas, por ende a toda una comunidad. Ante esta situación debemos desarrollarnos con total prudencia. Esta prudencia que debe ser manejada con tranquilidad, con mente positiva, como les decía al principio, acatando todas las medidas de prevención recomendadas por nuestras autoridades y profesionales en salud. Caso contrario, dadas las características de la facilidad de contagio que tiene este COVID-19 coronavirus, es acatar lo más recomendable las medidas de bioseguridad y de prevención. Sería igual que atentar con nuestra propia vida, con la de nuestros semejantes, contra toda la sociedad, si no acatamos las medidas de prevención que se nos imponen desde la autoridad. Cuando más responsables seamos de ello, pronto seguramente podemos vencer a este COVID-19. Y me permito aquí regalarles una breve frase que me gustó mucho acerca de la paciencia. Cuando iniciábamos la exposición les comentaba que tengamos un poquito de paciencia. La paciencia es una gran virtud que todos tenemos que llevarla. Y dice que la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras espera. Con esta pequeña frase voy a ir adentrándome ahora al tema específico, queridos amigos,
de habla hispana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, sostiene que el cumplimiento del deber de cada persona es exigencia del derecho de todos. Derechos, obviamente, y deberes que se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Una palabra muy importante dentro de esta última frase que le he hecho mención es que se integran tanto los derechos y los deberes correlativamente. También coincidiendo con esta línea, Indira Gandhi por su parte sostenía que la gente tiende a olvidar sus deberes, pero recuerda sus derechos. Es decir, siempre estamos hablando de los derechos, pero pocas veces estamos nosotros también mencionando los deberes que tenemos como ciudadanos ante un Estado, ante una sociedad legalmente constituida. Bien, aterrizando el tema en un contexto más jurídico legal, es posible recurrir a nuestra ley elemental. Nuestra ley elemental para nosotros es la Constitución Política del Estado, nuestra Carta Magna, que nosotros en el Estado boliviano señala como bases fundamentales los siguientes deberes para los bolivianos. El artículo 108 de la Constitución Política del Estado, en su título 3, nos habla de los deberes de todos los bolivianos. El día de ayer, en el día 2, sin duda, en una de las ponencias, mencionaba un colega nuestro que hacía referencia justamente a los deberes que se catalogan dentro de las normas constitucionales de cada país. Si bien es cierto, se encuentran inmersas, pero poco se habla de ella. Es decir, pocas veces o dentro de un diminutivo conjunto de artículos que integran en la Constitución Política del Estado se encuentran inmersos y establecidos en las mismas. A diferencia, obviamente, de los derechos que siempre los encontramos por montones, ¿no? Sin duda alguna. Nuestra Constitución en Bolivia es un ejemplo que tiene más de 400 artículos, 410 en sí. En este artículo 108 refiere acerca de los deberes de los ciudadanos. Llámese la atención que simplemente en ese artículo trae consigo 16 numerales que hablan de los deberes, referente a los deberes que nosotros tenemos como bolivianos. Pero yendo un poco más allá, debemos dejar claro que el hombre emplea bien su libertad cuando cumple con su deber, siendo el deber aquello que el hombre se siente obligado por la ley moral y por las leyes civiles. En este sentido, me voy a permitir citar dos numerales de este artículo 108 de nuestra legislación, caso boliviano, queridos amigos, que son importantes y coyunturales en esta época de COVID-19 o coronavirus. Uno de ellos es, sin duda alguna, el numeral primero, que nos habla de conocer y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Otro de los más importantes al cual hacía referencia es su numeral 11. Socorrer con todo el apoyo necesario en casos de desastres naturales y otras contingencias. Evidentemente, estos dos numerales que tenemos en nuestra legislación, como caso boliviano, son los que se adecúan a la coyuntura actual que estamos viviendo como país, como Estado boliviano. Sin duda alguna, también se hace referencia a las constituciones de tanto de Ecuador, Perú, Colombia, México, que traen consigo dentro de su norma elemental ciertos deberes que también seguramente están adecuándose a lo que estamos viviendo como pandemia mundial y con este problema que nos agobia a todos y a cada uno de nosotros. Muy bien. Es posible sostener que se pone a prueba a través de este artículo 108 y sus numerales en sus 16, nuestra lealtad, nuestro civismo, nuestro patriotismo, entre otros. En este contexto no se trata de contienda política. Esto de las contiendas políticas, de las ideologías políticas, se tiene que dejar de un lado. Primero nos tenemos que abocar en esto
que está causando estragos, que va en contra de la salud pública, en contra de la misma vida de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta. Dentro de este escenario, la noticia que nace un nuevo virus, el COVID-19, se propaga y por lo tanto, ya les mencioné en el ranking donde está catapultado al día de hoy, en el puesto 17, se convierte en lo que se llama pandemia. Por otro lado, esta pandemia se va propagando por esa gente tal vez un poco irresponsable, del no me importismo, algunos atendiendo propios intereses personales, lo cual han adecuado esa conducta a un delito. Por ejemplo, caso boliviano, este delito lo tenemos tipificado en nuestra norma sustantiva penal en el artículo 216, que a la letra dice, con el nomen juris de delitos contra la salud pública. Incurrirá en privación de libertad de 1 a 10 años, 1, el que propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias. Lo tenemos. Entonces, esa conducta, si bien es cierto, después de evaluar el tipo penal mediante todo un proceso de investigación hasta llegar posiblemente a un juicio, una salida alternativa al proceso penal, lo que fuere para ya sea acusar, llegar a un juicio, hacer responsable penalmente a esa persona que por su irresponsabilidad ha atentado contra la salud pública o posiblemente no existe el elemento subjetivo del dolo, posiblemente, ¿no? Porque se dan muchas circunstancias al día de hoy. Este mismo tipo penal lo escuchaba al colega de Perú también, que lo tienen, si mal no recuerdo, en su artículo 286, 289 de su normativa penal del Estado de la República del Perú. Y obviamente la persona cuando incurre en este tipo de irresponsabilidades, por ende lo que se va a generar es un desastre significativo para toda la comunidad, para toda la sociedad, para todo el Estado, para toda la población, y la población la constituimos nosotros, los que somos miembros de un Estado. Entonces, sí atenta contra la salud pública. Es el pequeño ejemplo que le doy, caso boliviano, dentro de lo que es la normativa penal. Sin duda, lo que estamos viviendo no es para nada fácil, les decía desde un principio. Lamentablemente todo tiene su sacrificio y en esta dura experiencia seguro vamos a ver y vamos a seguir viendo que se va avanzando en ese ranking el tema de las víctimas letales del coronavirus, porque honestamente estaba en el puesto 18 hace 3 días atrás cuando revisaba las estadísticas y el ranking actualizado, y el día de hoy, antes de iniciar esta ponencia, estaba revisando y ya estamos en el puesto 17, pero bueno, en fin, son cosas que siguen aumentando, se sigue propagando lamentablemente, y como les decía en un principio, vamos a ver cómo podemos afrontar. Es muy difícil, es muy difícil pretender que un Estado haya estado preparado para recibir esta pandemia mundial. Ni los países más ricos, imagínense nosotros, los países más pobres del tercer mundo, cómo estamos sufriendo, pero aún así se hace lo posible mediante el Estado de ver cómo contrarrestar este tema de la pandemia o del COVID-19. Lo más interesante o lo más inevitable, si podría decirlo así, es ver una parte siempre negativa en todo esto. La apatía, queridos amigos, la apatía de algunas personas ante tal situación de la que vivimos, que también les mencionaba precedentemente. Y esto me recordó a unas célebres palabras emitidas por un condecorado del Premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, que decía que lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de la gente buena. Con eso me quiero referir a aquellos que hacen caso omiso tal vez a las medidas de prevención. Y para ello, ahora sí, adentrándonos un poquito más en cuanto a los deberes
y a ciertos elementos interpretativos que tiene mucho que ver en el ámbito constitucional, me voy a referir a dos puntos importantes. Uno es el tema de la tesis de la correlatividad, que les decía hace rato que tome muy en cuenta esa palabra, y el principio de proporcionalidad. Para llegar a este punto, evidentemente, tenemos que hablar de un Estado de Derecho. Sin embargo, dentro de las diferentes ponencias, ya la mayoría de los colegas han mencionado el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, en los días 2 y en el día 1. Escuchaba también al doctor Inarra, que muy excelentemente ha expuesto sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales del Estado, ¿no? Entonces, hablar de un Estado de Derecho, pues nosotros, en caso boliviano, nos constituimos en un Estado unitario, social, de derecho, democrático y de derecho. Obviamente, cuando hablamos de Estado de Derecho, nos hace recuerdo a eso que concibió Juan Jacob Rousseau hace mucho tiempo, lo del contrato social. Contrato social que se adquiere en un Estado en relación a los derechos y los deberes tanto del Estado como de los ciudadanos. Entonces, derechos y deberes siempre van a estar juntos. Muy bien. Como lo he mencionado al principio, con la concepción de deber como aspecto correlativo del derecho es muy importante tenerlo siempre presente. Uno, que ambos son innatos, que la existencia de uno también hace necesaria la existencia de otro. Para una buena convivencia deben existir tanto derechos como deberes. Deben existir estos dos institutos, los derechos y los deberes. De esta manera se supone que no habría privilegios innatos para nadie. Es decir, una sociedad igualitaria es lo que estaríamos concibiendo como Estado, al adquirir tanto derechos también como obligaciones, evidentemente. Todo se podría resumir en esa frase conocida que siempre escuchamos, que mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos de los demás, porque ahí comienzan mis deberes. Estos deberes están relacionados mayormente con el tema de la moral. En cualquier caso de incumplimiento, de este deber, en alguno o en la mayoría de los estados, es sancionado penalmente inclusive. Ahora vamos a centrarnos al tema un poquito más de la interpretación, a las técnicas interpretativas constitucionales cuando hablamos tanto de derechos como de deberes. El principio de proporcionalidad, un principio importantísimo dentro de lo que es el constitucionalismo y los derechos y los deberes. No nos olvidemos, no tenemos que olvidar de los deberes, no simplemente hablar de los derechos. Se vuelve relevante si aceptamos que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado inclusive. La cuestión que interesa entonces es de qué manera y con qué requisitos es que se puede limitar ciertos derechos. Ya no vamos adentrando a la realidad. No solo como Estado boliviano, sino como todos los países ahorita que están lidiando los estados con este problema del COVID-19. Empleando, obviamente, las mejores formas para proteger los derechos fundamentales a través de una correcta interpretación de los mismos. Es decir, cuando tutelamos, protegemos, precautelamos de mejor manera lo que son los derechos, vamos a estar expandiendo y se va a extender posiblemente ese ámbito de protección para los demás. Y ya les decía, cuando nos centramos a la realidad actual, esta realidad actual a la cual voy a hacer mención, no quiero que la entiendan simplemente como caso boliviano, sino que como todos los casos, posiblemente en las noticias que mayormente he estado revisando de algunos
de algunos estados amigos de otros países que en realidad no es que haya cierta incertidumbre, confusión, que a veces no estamos preparados para afrontar este COVID-19 como Estado, decíamos en un principio. Respecto a las obligaciones ciudadanas, cuando se vive un estado de emergencia sanitaria, como es el caso boliviano, y creo que el de Perú también escuchaba en una de las ponencias, en algunos estados están adoptando lo que es el estado de excepción, que nosotros el estado de excepción sin duda lo tenemos también plasmado en nuestra constitución política del estado en los artículos 137 y siguientes. Ahora lo que estamos viviendo es un estado de emergencia sanitaria a causa obviamente de la pandemia como el coronavirus. Y desde el plano constitucional me voy a referir un poquito a ciertos puntos que son, y es menester mencionarlos, para que podamos ver desde el análisis jurídico, podamos conocer desde el análisis jurídico la toma de decisiones que siempre hacen los gobiernos para contrarrestar estas pandemias, que evidentemente no estamos preparados. Ya les decía, ni los países más grandes del mundo, los países del tercer mundo como nosotros, como es el caso boliviano, pero aún así se hace el esfuerzo necesario para contrarrestar a momento, y como otros países vecinos que tenemos aquí en Sudamérica. Nuestra formación, queridos amigos, nos señala el sendero de abordar temas de esta naturaleza a partir de la tesis de la correlatividad y del principio de proporcionalidad, que es importante, entre el derecho comunitario amenazado y la supuesta obligación individual a preservarlo. La línea diferencial es apenas perceptible en estos casos. Muchas veces esa obligación individual que tenemos nosotros puede ser, y esto que quede bien claro, puede ser el polvorín detonador de un hecho colectivo amenazado cuando se exageran las políticas de represión particular, bajo el argumento de preservación de la salud pública. Por ejemplo, el día de hoy en la mañana, revisando los grupos de WhatsApp, veo no sé si era meme, no quise entrar, una noticia, no estoy seguro de qué país, de otro continente era, eso sin duda, de que su primer ministro, su primer mandatario, el presidente, como lo quieran llamar, sostenía de que aquellos que incumplan con esas medidas de prevención que se tienen que tomar para poder contrarrestar el coronavirus, serían ejecutados. No sé si me dejo entender, ahí va, ¿no? Serían ejecutados, quitar una vida a raíz de que esto se propague. Bien, ese es un claro ejemplo, ¿no? De la obligación individual, puede ser el polvorín detonante, como les decía. Ahí se hace evidente, este segundo punto, ahí se hace evidente la tesis de la proporcionalidad entre lo uno y lo otro. La sabiduría de los gobernantes se encuentra en determinar soluciones paralelas, soluciones que sean inmediatas, para proteger también y de manera simultánea los derechos particulares generosamente concedidos en favor de las mayorías. Si se nos dice que están limitadas las salidas para la provisión de alimentos, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, caso boliviano, por ejemplo, como en el caso de otros países cercanos, de los cuales he tenido conocimiento, que son similar al de nosotros, están llevando esto también de la misma manera en los otros países hermanos. Es decir, por ejemplo, en mi país, para las salidas para la provisión de alimentos están reguladas a partir de las 7 de la mañana a las 12 del mediodía, y solo un miembro por familia puede salir a abastecerse, siempre y cuando, evidentemente, la terminación del carnet de identidad sea específico. Es decir, si su carnet termina en 1 y 2, el día lunes tiene que salir. Si su carnet termina en 3 y 4, el día martes tiene que salir. En 5 y 6, miércoles.
7 y 8 jueves. Y el viernes, los carnets que terminan con 9 y 0 son aquellas personas las únicas que tienen permiso para poder salir a abastecerse durante esos días a través del carnet. A excepción, evidentemente, de los sábados y domingos en donde nadie puede salir. Semejantes políticas también se están llevando a cabo en otros países, algunos hasta las 6 de la tarde, y de ahí tienen el periodo hasta las 5 de la mañana del otro día de la cuarentena. Esa política que les mencionaba de la salida, por ejemplo, tiene su fundamento evidentemente en el interés colectivo. Tiene su fundamento en el interés colectivo de preservar la salud de todos. Pero si se idea soluciones de asistencia para nuestros mayores adultos, por ejemplo, que en muchos casos no está funcionando. La renuncia de esos derechos individuales son la potencial amenaza del quebrantamiento de derechos que se proyectan más allá del ámbito particular. Como ejemplo, podría citar a muchos de los casos que están ocurriendo, no solo en el caso boliviano, sino en los casos que he escuchado con mucho pesar, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, etcétera, varios países. El derecho individual de los que trabajan al día a día, que esto es lo que más está siendo motivos de comentarios últimamente, de críticas y demás. Existen muchas personas que viven del día a día, incluso juristas, abogados, litigantes, aquellos que viven de trámites, de procesos, de consultorías, etcétera, no están pudiendo sostener esta situación desde que se ha empezado este tema del estado de emergencia, incluso desde que se inició la cuarentena, ¿no? Y no solo en el estado boliviano, sino en muchos países. Y me permito hacer esta pregunta. No va para el caso boliviano, sino para todos ustedes, queridos amigos de Latinoamérica que están pasando por similares casos. ¿Acaso no se vulnera por la obligación de la represión a obligarlo a permanecer en su casa el derecho individual de esa persona? Otra pregunta. ¿El paliativo de una canasta familiar minimiza la realidad? Bueno, en el caso boliviano no es una canasta familiar que en un principio sí se estaba estableciendo. Ahora, desde el día 3 de abril del presente, esto ha sido más bien cambiado por lo que es el bono familiar que reciben las personas o para aquellos que son más vulnerables o para los que están en estado de prioridad, como lo están denominando en otros países. Nosotros los seguimos llamando aquellos que son los más vulnerables, que evidentemente se está queriendo llegar con este tipo de bonos, pero específicamente siempre y cuando obviamente cumplan con ciertos requisitos para poder percibir este bono. Entonces les decía que seguramente esto puede paliar en cierta manera, pero a eso me voy cuando hablamos constitucionalmente del principio de proporcionalidad. Nadie puede obligarnos a hacer cosas que vayan en detrimento de una conciencia que se configura en la razón. Por último, cuando se expresan dos puntos de vista contrarios con la misma vehemencia, no significa que la verdad necesariamente se encuentre en el supuesto justo medio de ambos. De repente la verdad oscila pendularmente en uno solo de los lados. Nosotros empezamos a analizar, hemos tenido ciertos debates con ciertos juristas aquí en Bolivia respecto al tema de los bonos, etcétera, cómo lo está contrarrestando el gobierno actualmente. Nunca va a haber gente que evidentemente, wow, de maravilla, se está cumpliendo, se está contrarrestando. Ya les decía, somos países del tercer mundo, nos está costando contrarrestar a muchos países, no solo el caso boliviano. Y tener contenta a la gente es difícil. Tenemos que despojarnos de esas ideologías políticas porque acá, incluso en algunos sectores, están queriendo politizar. La gente en el Beni, en Riberalta, se levantaba y ahora salen en los medios de comunicación
fundamentando de que esta gente había sido pagada por ciertos sectores, etcétera, ¿no? Son temas realmente políticos del cual no tienen que ensuciar esta contienda, esta lucha que tenemos que tener todos contra el COVID-19. Si bien es cierto, el Estado tiene funciones como Estado, además que tiene órganos de poder, esos órganos de poder tienen a su vez funciones y esas funciones son administrativas y están desde la óptica del derecho administrativo. Tienen que decidir, tienen que tomar, tienen que resolver actos administrativos que no pueden ser en vía de hecho administrativo. Esto en el marco jurídico se llama, o dentro de la emergencia sanitaria y dentro del marco jurídico es lo que conocemos con los actos discrecionales. Estos actos discrecionales, cuando les hablo administrativamente también y desde el ámbito jurídico, que no tienen que tornarse arbitrarios, porque si se tornan de una manera arbitraria, se afectan no solamente derechos subjetivos, sino que repercuten en la vulneración de intereses legítimos y en su caso de derechos difusos y colectivos. Cosa importante que tenemos que señalar es la libertad como un valor también tiene un lado práctico. Es como las dos caras de una misma moneda y el lado práctico de esa libertad es propiamente el ejercicio de la libertad. Es justamente tratado por la ética. Y entonces, toda función administrativa del estado de emergencia sanitaria debe ceder por lo que es correcto. Y hoy lo que es correcto es resguardar la salud pública, la vida. No olvidemos, queridos amigos, que la libertad es el ejercicio racional de asumir y armonizar los deseos de modo que puedan satisfacerse de modo equilibrado y puedan construir una existencia lograda que no es otra que la felicidad y el bien común que ya la planteó antes Aristóteles. Desde un punto de vista legal y jurídico, podríamos hacer una analogía de esto de lo que es la detención domiciliaria, misma que es considerada como una pena, ya sea accesoria o una pena accesoria de la principal o una pena principal en muchos de sus estados. De ustedes los que me están viendo el día de hoy y de los que están presenciando esta ponencia, ¿no? Siendo una analogía con la detención preventiva, en el caso boliviano, en el artículo 25 del Código Penal, señala que la sanción comprende las penas y medidas de seguridad y tiene como fin la enmienda y readaptación del delincuente. También el artículo 74 de nuestra Constitución nos señala y nos habla del Estado de garantizar la reinserción social, es decir, enmienda, redactación y reinserción, y también obviamente los fines preventivos general y especial que tenemos como fines de la pena, hablando un poco de penitenciario. Ese es el fin que tiene que lograr toda pena. Y esta analogía la hago ¿por qué? Porque estamos viviendo un aislamiento, evidentemente una cuarentena, que la estamos viendo como una detención domiciliaria. Sin embargo, será necesario aceptar este sacrificio de aislarnos de la sociedad para ayudar a vencer a este COVID-19, a este coronavirus, y para reconstruirnos nosotros como personas, tatuando en nuestra mente, en nuestros corazones, que esto terminará con un final feliz. Ya lo dice el popular dicho, después de la tormenta viene la calma. Esto fue un poco sintetizando todo lo que son los deberes bajo los principios de proporcionalidad, correlatividad, mis queridos amigos, para que se entienda un poquito a través de todos los estados lo que estamos viviendo. Si bien es cierto, hay ciertas medidas de prevención que se tienen que cumplir, pero existe una línea muy delgada en cual se deben encargar los estados también de socorrer directamente para precautelar estas obligaciones individuales. Lo daba en un ejemplo hace un momento cuando hablaba de aquellos que trabajan el día a día o los sectores más vulnerables o los sectores que son de prioridad como otros estados lo mencionan el día de hoy. Lo que tiene que hacer, lo que tienen que hacer o lo que debieron de hacer tal vez algunos estados es actuar de una manera inmediata, pero evidentemente muchos me dirán, pero doctor,
Momento, no hay recursos, no se han destinado en muchos años en el tema de la salud. Triste realidad. Lamentablemente hay que darle más prioridad al tema de la salud. Es lo más importante que debemos tener en cada uno de los estados para poder contrarrestar tal vez este tipo de pandemias. Cuando exista otro tipo de contingencias, desastres naturales y demás, ver cómo sobrellevar este deber bajo el principio de proporcionalidad. Si te van a decir quédate en tu casa, entonces tienen que velar porque también se respeten tus otros derechos, que sea proporcional, que no haya eso de que, bueno, que si incumples, te voy a ejecutar, como en ese meme o esa publicación que veía esta mañana en no sé qué estado. O, por el contrario, el tema de arrestar, como en este caso, ¿no? En el caso boliviano hay arrestos también de 8 horas y una multa de 1.000 bolivianos, o por ende, iniciar los procesos pertinentemente penales. Espero, queridos amigos de Latinoamérica, que haya logrado por lo menos un poquito llegar en estos breves 30 minutos, y para no perjudicar al colega que va a exponer enseguida, me despido con los saludos más fraternales para todos ustedes. Latin Juris, agradecimientos nuevamente a Damián Armijo, llegándoles siempre mis saludos fraternales, mi ósculo de paz para los hermanos ecuatorianos que sabemos que están sufriendo este momento, una de las peores situaciones, bueno, en todo el mundo. Queridos amigos, ha sido un honor compartir un poquito con ustedes. Este tema evidentemente es grande y es de mucho análisis, de mucho estudio, pero no seamos parte del problema, seamos parte de la solución y en la medida de nuestras posibilidades, quedémonos en nuestras casas, mis queridos amigos. Un honor compartir con todos ustedes. Seguramente ya con más tiempo voy a estar respondiendo algunos de los mensajes que me han enviado. Me siento muy complacido de poder haberles servido. Muchas gracias nuevamente y que tengan un lindo viernes. Gracias.